llamado. Y vamos a meternos en el tema que va a ser sin dudas el tema del día, el tema de la jornada, que son los alegatos de los fiscales, Luciani y Mola, donde se va a conocer el dato clave, que es cuántos años de condena van a pedir para los acusados, sobre todo para Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con Hernán Capielo, Luis Gasulla, gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. Hernán, ¿qué se puede esperar para hoy? Y se puede esperar una audiencia que va a concluir, como vos decías, con el pedido de pena que va a hacer el fiscal. El fiscal no está confirmando cuál va a ser ese pedido de pena, quiere que esto se exprese en la audiencia, pero estuvimos conversando con jueces y fiscales federales de tribunal oral que vinieron siguiendo el juicio, y por lo que vienen escuchando y por la escala penal para los delitos por los cuales se juzga a Cristina Kirchner, están pensando en que un pedido de pena puede estar mínimo en 10 años, máximo en 12 y hasta 14 años de prisión. Y además que el pedido va a ser de prisión efectiva y además de inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Ayer te leía en La Nación una inhabilitación que regiría recién cuando hay condena firme. Exactamente, regiría cuando hay condena firme. Esto de la inhabilitación no es opcional, digamos, no es que el fiscal puede decir pido o no pido, sino que está prescripto en el Código Penal. En el Código Penal dice: la asociación ilícita y fraude contra el Estado se castiga entre 5 y 16 años de prisión. Y además, fraude contra el Estado, si el delito es cometido por un funcionario público, la pena es inhabilitación perpetua. Entonces, es como que la Fiscalía está siguiendo ese menú que de algún modo ya está preestablecido en el Código Penal. Ahora, Luis, a lo largo de estas jornadas, esta va a ser la 9ª jornada de alegatos, venimos escuchando a los fiscales presentando amplia variedad de pruebas en contra de Cristina y el resto de los acusados, ¿no? Muchísimas pruebas. Lo que sobraron fueron pruebas. Luciani hizo un resumen de todo lo que se conocía, agregando la información nueva, novedosa, sobre todo cuando se abrió uno de los celulares de José Francisco López, el ex secretario de Obras Públicas, conocido por todos ustedes por los 9 millones que aparecieron en bolsos en General Rodríguez, en los conventos de General Rodríguez en el 2016, y que demuestran ahí, o demostrarían, la convivencia absoluta entre las altas esferas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner directamente con Austral Construcciones, con Julio Mendoza. Los ingresos a la Quinta de Olivos, más de 70 ingresos a la Quinta de Olivos de Julio Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, los vínculos que están probados con los más de 51 contratos de vialidad que firmó Austral Construcciones, una empresa que nació unos días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente en el 2003 y que dejó de existir, se desvaneció cuando dejó el poder los Kirchner. Claro. A ver, vamos repasando con unas placas que tenemos armados. Ayúdenme a ir repasando esta información para saber efectivamente qué es lo que va a pasar en la jornada de hoy, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. Van a pedir entonces entre 5 y 16 años. Esto no es caprichoso, esto es lo que establece el Código Penal. Es la escala penal para estos dos delitos por los cuales el fiscal está acusando, que son asociación ilícita en su calidad de jefa y fraude contra el Estado. Por ahora, Luciani, en la última jornada, que fue la del viernes, argumentó por qué había que considerar a Cristina Kirchner jefa de la asociación ilícita, y el fiscal Mola argumentó por qué Julio Evido era uno de los organizadores. Hoy va a avanzar en esa línea con el resto de los acusados. Ahora, los defensores de Cristina quizás en ese punto ponen el principal hincapié. No hay forma de mostrar que ella era jefa de una asociación ilícita. ¿Vos creés que en estos alegatos quedó demostrado eso? Mirá, como decía recién Luis, la sorpresa de juicio fueron los WhatsApps de José López. Los WhatsApps de José López, la verdad que lo que revelaron, ya no se trata más de una construcción. El juicio arrancó con una construcción que hicieron los fiscales de instrucción diciendo todas estas obras no pudieron haberse ejecutado sin una decisión de Cristina Kirchner, y la estructura de obra pública de Santa Cruz se trasladó a la Nación. A eso le fue agregado el contenido del teléfono celular de José López, donde hay intercambio de mensajes con el CEO, el presidente de Austral Construcciones, y donde decían: primero, tenemos que hablar con Cristina Kirchner para ver cómo es el operativo Huida, el operativo desarme de Austral. El plan de limpieza. El plan limpiemos todo. Después tenemos que hablar con Máximo para ver cuáles son las 100 cuadras que vamos a asfaltar en Río Gallegos. Es decir, estos mensajes lo que revelan es que
había una decisión de la presidencia sobre cómo iban avanzando los negocios entre Lázaro Báez y el Estado. E incluso, Luis, el fiscal pasó tanto tiempo ya desde el primer alegato y tanta agua. Al principio los alegatos incluso lo puso al propio presidente Alberto Fernández como uno de los testigos claves al decir que lo conoció a Lázaro en la casa de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que como testigos propuestos por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner estuvieron los ex jefes de gabinete. Estuvo Capitanich, estuvo Alberto Fernández, estuvo... Y todos hablaron y dieron su punto de vista, recordaron el momento en el que lo vieron a Lázaro Báez. Y Alberto Fernández, queriendo ayudar a Cristina, la terminó hundiendo un poquito en el sentido de cómo lo presentó el fiscal Luciani. Porque Lázaro Báez era alguien que nadie conocía, pero que siempre estaba. Que no tenía poder, pero que te lo presentaba un expresidente como Néstor Kirchner. Lázaro Báez estaba siempre. Y todos los jefes de gabinete coincidieron en esa aparición. Lo de Alberto Fernández fue llamativo para Luciani porque terminó confirmando con una gran repregunta a Lázaro Báez. Usted se lo presentó Néstor Kirchner. Sofi, económicamente esto, ¿ves los mercados atentos a esta situación, sobre todo por el contexto político que puede generar? Creo que los mercados igual hoy ya están enfocados en otro tema. El juicio ya viene ocurriendo hace bastante tiempo, así que no veo tanta incidencia. Sí, siempre se tiene un ojo puesto encima de qué va a pasar con alguien tan poderoso, que tiene tanta incidencia en el gobierno como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Yo de paso le quería preguntar qué pasó con las fotos, la defensa de la vicepresidenta. Quería por ahí ensuciar un poco la causa, decir que había convivencia entre el juez y los fiscales. Les pregunto, ¿esa causa ya quedó totalmente cerrada o sigue un proceso paralelo? Ese incidente sigue en apelación, lo está revisando la Cámara de Casación y eventualmente pueden llegar hasta la Corte, pero todo ese incidente de recusación de dos de los jueces del tribunal y del fiscal Luciani no interfiere en que el juicio siga adelante. Es decir, puede haber veredicto, pueden seguir los alegatos. Después de hoy le va a tocar a la defensa, va a haber 13 abogados que van a alegar de acá a fin de año. Y mientras tanto esa apelación va a seguir tramitando, de todos modos, con muy pocas probabilidades ya, Sofi, de que pueda prosperar. No solo porque no se dieron los motivos que alcancen para una recusación, sino que además que los tribunales superiores en general intervienen cuando se trata de una sentencia definitiva o asimilable a una sentencia definitiva. Y se entiende que esto no lo es, ¿no? Porque en algún momento se especulaba con que el objetivo de Cristina, de la defensa de Cristina, era poner trabas en el camino, intentar dilatar la situación, llevarlo al año que viene, sobre todo que va a ser ya terreno electoral, entonces quizás termina jugando la política también en el medio de esto. ¿Vos crees que eso es una instancia que se puede dar o antes de fin de año el tribunal va a poder dar su veredicto? No, antes de fin de año el tribunal va a poder dar su veredicto. Elementos procesales, excepto alguna sorpresa, ¿no? Pero elementos procesales en principio no hay como para que puedan entorpecer la continuidad del juicio. Que te digo, ahora viene la parte de los abogados defensores, con lo cual también en su interés está el hecho de poder exhibir el punto de vista de ellos, ¿no? Que son 3 jornadas para cada una de las defensas. 3 jornadas para cada una de las defensas. Hay que ver de todos modos si todos utilizan las 3 jornadas. Y lo más probable es que esta semana, después de la audiencia de hoy, donde el fiscal concluya con un pedido de pena, haya como una especie de impasse, de un poco de tiempo para que las defensas preparen o recalculen en sus estrategias para responder a las objeciones puntuales que hizo Luciani. ¿Qué te digo? Sorpresas. El celular de José López, sorpresa también, interesante, el análisis que hizo el fiscal del testamento de Lázaro Báez. Lázaro Báez dejó un testamento en la eventualidad de que tuviera algún problema, y en ese testamento dice que su familia no puede disponer de sus bienes por 30 años. Y dice además que tienen que mantenerse los acuerdos que unen a las empresas de Lázaro Báez con los Kirchner. Esto hasta ahora era el testamento de Báez, pero en este contexto hizo decir a Luciani
que daba la impresión de que Lázaro Báez no tenía control total sobre su propio patrimonio. Verbigracia, de alguna manera, lo que estaba sugiriendo es que la plata de Báez no era de Báez y estaba mirando hacia Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Testamento de testaferro sería, los testa. No lo dijo de ese modo el fiscal Luciani, pero todo esto es objeto de una investigación judicial que está abierta en primera instancia, que está en manos del fiscal Marijuani y el juez Casanelo, donde están analizando si hay indicios para sostener esta afirmación. Y Luis, el kirchnerismo salió fuerte en el fin de semana a defender a Cristina. Hubo carta de intendentes del interior, más de 500 intendentes. Hubo comunicado del bloque de diputados, comunicado del bloque de senadores. ¿Crees que ahí va a estar fijada la estrategia política del kirchnerismo? Cristina, en su fuero íntimo, ella está convencida que ya está condenada, que la votación, es más, está convencida que va a salir 2-1 y que la van a condenar antes de fin de año. Ella cree que la va a dar vuelta a la historia en las calles, con lo que Eve de Bonafini llama puebladas, con manifestaciones en las plazas y con una elección que le va a dar la razón en el 2023. Eso es lo que ella cree. Lo cierto es que van a seguir las presiones hacia los jueces y fiscales, después vendrán las presiones contra los integrantes de la sala de la Cámara Federal que van a ratificar o no la posible condena antes de fin de año a Cristina Fernández de Kirchner. Después hay que ver qué es lo que pasa con los otros 13 acusados. Si alguno se quiebra, si alguno después mediáticamente, ya judicialmente no hay mucho espacio para ello, pero si pasa algo al respecto. Hasta ahora Lázaro Báez está utilizando mucho sus redes sociales para atacar a los periodistas, compra el discurso del lawfare, que antes no lo compraba, me consta porque hablaba con él y no estaba en absoluto con esto, es más, estuvo a punto de quebrarse en el 2016 y debido, muy enojado con la jefa que lo abandonó. Muy bien, vamos a seguir con este tema, no se me vayan, que sirve y mucho tenerlos acá para entender esta situación. Sobre todo quiero indagar después sobre el resto de los acusados y otras causas que podrían